Hola a todas y todos. Este es el video sobre la clase del viernes, donde vamos a ver la introducción a la sección es 4.5, es continuidad uniforme. Nos vamos a saltar la sección 4.4 porque discute muchas cosas que no son relevantes para cómo estamos llevando el curso y em, porque no son resultados ni un tema que sea de relevancia general para un curso de análisis. Es para cómo el libro está planteado, pero no en general. Si necesitamos algún resultado de ahí, pues regresaremos en su momento a revisarlo con calma y nada más el resultado. Entonces, por ahorita nos vamos a saltar la sección 4.4. Entonces, ¿qué es la continuidad uniforme? Bueno, para eso hay que recordar cómo quedaba definida la continuidad en general. Entonces, si recuerdan la definición de continuidad, era sean x, y espacios métricos y f de x a y. Entonces, primero definimos lo que era la continuidad en un punto y luego definimos la que era la continuidad en general. Y la continuidad en general era que fuera continuo en todos sus puntos. Entonces, como nos quedaba definida la continuidad, sería f es continua si para toda x en x, para toda epsilon positiva, existe una delta positiva tal que para toda y en x, si la distancia de x a y es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de y es menor a epsilon. Que eso vimos que era equivalente a que f de la bola de radio delta con centro en x estuviera contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de x. ¿Sí? De hecho, vamos a escribir esto bien. Y es que nada más necesitamos esta parte. Entonces aquí lo voy a poner equivalentemente. Ay, equivalentemente esto. Esa es la definición de que f sea continua. Ahora vamos a ver cuál es la definición de que f sea uniformemente continua. Entonces, de hecho, puedo copiar casi todo lo que está aquí. Necesito igual dos espacios métricos y una función. Entonces, f es uniformemente continua mente si para toda epsilon positiva existe una delta positiva tal que para toda x en x y para toda y en x, si la distancia de x a y es menor a delta,
Entonces, la distancia de f de x a f de y es menor a epsilon. Eso puesto en términos de bolas, lo que me queda es lo mismo que está aquí arriba. Es decir que f de la bola de radio delta con centro en x está contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de x. Entonces, si se fijan, en realidad las definiciones son muy parecidas. Aquí dice que para toda x y para toda epsilon existe una delta, tal que esto pasa. Si quieren verlo aquí abajo. Para toda x y para toda epsilon existe una delta, tal que esto pasa. Es decir, la delta depende tanto de la x como de la epsilon. Aquí digo que para toda epsilon existe una delta, tal que esto pasa. Para toda epsilon existe una delta, tal que esto pasa. Es decir, la delta solo depende de epsilon. Eso es bien importante, porque hay funciones que son continuas, que no son uniformemente continuas. Sin embargo, todas las funciones uniformemente continuas van a ser continuas. Entonces, si f es continua, sí va a ser, pero no siempre va a ser uniformemente continua. Pero si es uniformemente continua, siempre va a ser continua. Entonces, si a esta le llamamos definición 1 y a esta le llamamos definición 2, vamos a ver esas dos cosas. Entonces, la definición 2 implica la definición 1. Eso es relativamente fácil de ver. ¿Por qué? Hay que probar que la función es continua, ¿no? Entonces, sea x y y espacios métricos, y f de x en y, supongamos que es uniformemente continua. Hay que probar que entonces es continua. ¿Qué significa que sea continua? Pues que para toda x y para toda epsilon existe una delta que depende de esas dos, ¿no? Entonces, sea x en x y epsilon positiva. Entonces, como f es uniformemente continua, existe delta positiva, tal que para toda x en x, f de la bola de radio delta con centro en x se va a quedar contenido en f, perdón, en la bola de radio epsilon con centro en f de x. Eso va a ser para toda x en x. En particular, para el x que ya escogí, pongamos que este era un x sub 0, para que no se confundan con este x. En particular, para esa x sub 0, pues va a pasar justo eso. Y ya. ¿Sí? Fíjense que nada más en realidad jugamos con los cuantificadores. Como para toda epsilon existe una delta que hace que se cumpla para toda x. En particular para toda x y para toda epsilon va a existir una delta que haga que la propiedad se cumpla.
porque aquí la delta solo depende de la epsilon y lo hace cumplir para toda x. Pero fíjense que acá, como la delta va a depender también de la x, no nos vamos a poder regresar. Entonces ahora vamos a ver que la definición 1 no implica la definición 2. Entonces, para eso vamos a considerar una función que ustedes ya conocen, que es x cuadrado. X igual a r y f de x igual a x cuadrado, con f que va de r en r. Entonces, ya sabemos que f es continuo. Eso lo saben desde cálculo 1. No sé si lo probaron con la definición, probaron que el producto de funciones continuas es continuo y que la identidad es continua, o simplemente porque es diferenciable. Es continua en todos sus puntos. Es continua en R. Ahora supongamos que es uniformemente continua. Bueno, entonces ya sabemos que para toda epsilon existe una delta, tal que para toda x y para toda y se cumple esta implicación con estas desigualdades. Entonces en particular, sea epsilon igual a 1. Entonces, como es uniformemente continua, debe existir delta mayor que 0, tal que para toda x, y en R, si x menos y es menor a delta, entonces x cuadrada menos y cuadrada es menor a epsilon. Esto es 1. Ajá. Entonces consideremos x0 igual a 1 entre delta. Y y0 igual a 1 entre delta más delta sobre 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que x0 menos y0 es igual a 1 sobre delta menos 1 sobre delta más delta sobre 2. Y eso pues es igual a el valor absoluto de delta sobre 2. Y eso es delta sobre 2, que sí es menor que delta. Entonces, el antecedente sí se cumple. Y ahora veamos qué pasa con el consecuente. Pues tenemos que el valor absoluto de x al cuadrado menos y0 al cuadrado es igual a el valor absoluto de 1 sobre delta cuadrada menos 1 sobre delta más delta sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a 1 entre delta sobre 2 menos 1 entre delta sobre 2 menos 2 veces delta sobre delta por 2 menos delta al cuadrado sobre 4. Y eso es igual a, valor absoluto obviamente, y eso es igual a, estos dos se cancelan, estos me queda menos 1 menos delta sobre 2 sobre 4, que es igual
a 1 más delta sobre 2 sobre 4, que eso es mayor estricto que 1, porque delta es positivo. Es una contradicción. Porque pues dijimos que x0 menos y0 era menor que delta, y resulta que x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado no es menor que epsilon. De hecho, es estrictamente mayor que epsilon, porque epsilon era igual a 1. Entonces, por lo tanto, x cuadrada no es uniformemente continua. Entonces, la definición F1 no implica la definición F2, aunque la definición 2 sí implica la definición 1. Lo que sí tenemos, y ese es el regreso interesante, es que la definición 1 más la compacidad sí implica la definición 2. Y ese es un teorema que está en el libro y ustedes tienen que revisar. Díganme si tienen dudas sobre ese teorema y si me avisan durante el fin de semana que quieren que revisemos la prueba, la revisamos con calma en un video. Si no, la siguiente semana pasamos al tema que sigue, que es completes, espacios métricos completos. Ese es uno de mis temas favoritos también. Entonces, estudien un montón. Y eso es todo por esta clase.